Bienvenidos a Opiniones Cruzadas. Prepárense para una inmersión profunda en El arte de la guerra de Sun Tzu. Es increíble cómo esta obra, escrita hace más de 2000 años, sigue siendo tan relevante. En esta ocasión vamos a descubrir cómo las estrategias militares de un antiguo maestro chino pueden aplicarse a los desafíos del siglo XXI, ya sea en la política, en los negocios o incluso en nuestra vida personal. Imaginen a Sun Tzu, un general chino elaborando un tratado sobre la guerra. Un tratado que se convertiría en un clásico temporal. Desde el primer capítulo, Sun Tzu nos advierte sobre la importancia crucial de la guerra para un Estado. La describe como un asunto de vida o muerte, de supervivencia o destrucción. Pero antes de lanzarse a la batalla, el general sabio debe evaluar cuidadosamente la situación, sopesar los factores que determinarán el éxito o el fracaso. Y aquí es donde Sun Tzu introduce un concepto clave, los 5 factores fundamentales para la victoria. Estos son la doctrina, el tiempo, el terreno, el mando y la disciplina. No se trata solo de una lista, sino de un sistema interconectado donde cada factor juega un papel crucial. La doctrina, nos dice Sun Tzu, es el pegamento que une al pueblo con su gobernante. Se trata de la fuerza cohesiva que permite a un grupo, ya sea un ejército o una empresa, actuar con unidad y determinación. Y qué mejor ejemplo que la famosa frase del libro. La doctrina significa aquello que hace que el pueblo esté en armonía con su gobernante. Una frase que resuena con fuerza incluso en nuestros tiempos. El segundo factor, el tiempo, se refiere a las condiciones climáticas y las estaciones. Un general astuto, según Sun Tzu, aprovecha las condiciones favorables y evita las desfavorables. Imaginen un ejército cruzando un paso de montaña en pleno invierno. Un error que podría costarles la victoria. El tercer factor, el terreno, es crucial para cualquier estratega. Sun Tzu nos recuerda que las montañas, ríos, desfiladeros y llanuras ofrecen tanto oportunidades como obstáculos. Conocer el terreno a fondo e identificar sus puntos fuertes y débiles es esencial para planificar las maniobras y obtener una ventaja táctica. Luego tenemos el mando, encarnado en la figura del general. Sun Tzu nos describe el líder ideal como alguien que combina sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina. Un líder que inspira confianza en sus tropas, toma decisiones acertadas y las ejecuta con determinación. ¿No les suena familiar? Estas cualidades son esenciales para cualquier líder, ya sea en un campo de batalla o en una sala de juntas. Y finalmente, la disciplina, el quinto factor, garantiza la eficiencia y la cohesión de las fuerzas. Sun Tzu nos recuerda que una tropa disciplinada sigue las órdenes sin vacilar, se mueve con precisión y actúa con determinación. En un mundo donde la información fluye a gran velocidad, mantener la disciplina y el enfoque es más importante que nunca. Sun Tzu nos invita a reflexionar sobre estos 5 factores, no solo en el contexto militar, sino en cualquier situación donde se busca la victoria, ya sea en el mundo empresarial, en la política o incluso en nuestras propias vidas. Dominar estos factores, nos dice Sun Tzu, es el camino hacia el éxito, mientras que ignorarlos conduce inevitablemente a la derrota. Pero la victoria no se logra solo con la fuerza bruta. Sun Tzu nos revela que el engaño es la piedra angular del arte de la guerra. Una de sus frases más famosas es: el arte de la guerra se basa en el engaño. ¿Qué significa esto exactamente? Un general astuto debe saber aparentar debilidad cuando es fuerte, simular inactividad cuando se está preparando para atacar y hacer creer al enemigo que está lejos cuando en realidad se encuentra cerca. Sun Tzu nos presenta una serie de tácticas basadas en el engaño, como poner cebos para atraer al enemigo, golpearlo cuando está desordenado o prepararse contra él cuando se siente seguro. Son ejemplos que nos muestran cómo la astucia y la planificación pueden superar la fuerza bruta. Y aquí viene lo interesante. Estas estrategias, aunque concebidas en el campo de batalla, tienen una sorprendente relevancia en nuestra vida cotidiana. Pensemos en una negociación, en un juego de ajedrez o incluso en la forma en que nos presentamos ante los demás. El engaño utilizado con sabiduría puede ser una herramienta poderosa para lograr nuestros objetivos. Pero cuidado, Sun Tzu no nos anima a ser deshonestos. El engaño en su concepción no es sinónimo de mentira, sino de astucia, de saber utilizar la información y la percepción a nuestro favor. Se trata de crear una realidad que confunda al oponente y nos permita actuar con ventaja. Sun Tzu también nos advierte sobre los peligros de una campaña prolongada. En una operación militar, lo más importante es la victoria y no la persistencia, escribe. Una guerra que se extiende por mucho tiempo desmoraliza a las tropas, agota los recursos y abre la puerta a la sublevación. Es como un fuego que se consume a sí mismo si no se apaga a tiempo. Piensen en las guerras modernas que se han extendido por años, causando un desgaste enorme para todos los involucrados. Esta lesión, al igual que las anteriores, tiene una aplicación más allá del campo de batalla. En cualquier conflicto, ya sea personal o profesional, la prolongación del enfrentamiento genera desgaste, frustración y pérdida de energía. Buscar soluciones rápidas y evitar los estancamientos es crucial para preservar nuestra fuerza
fuerza y alcanzar nuestros objetivos. Piensa en una discusión que se sale de control. ¿No es mejor buscar una solución rápida y evitar que el conflicto escale? Sun Tzu introduce el concepto de lleno y vacío como una metáfora para la ventaja estratégica. Un maestro en el arte de la guerra busca atacar los puntos débiles del enemigo, los vacíos, mientras protege sus propias fortalezas, los llenos. Es como arrojar piedras sobre huevos, dice Sun Tzu. Si atacamos donde el enemigo es vulnerable, la victoria está asegurada. Pero si nos enfrentamos a sus fortalezas, nuestros esfuerzos serán inútiles. Este principio puede aplicarse a cualquier situación competitiva. En los negocios, por ejemplo, identificar las debilidades de la competencia y explotarlas es clave para ganar participación en el mercado. En el deporte, analizar los puntos débiles del oponente y atacarlos con precisión es fundamental para lograr la victoria. La adaptabilidad es otra de las claves del éxito de la guerra según Sun Tzu. Una de sus frases más memorables es: un ejército no tiene formación constante, lo mismo que el agua no tiene forma constante. Se llama genio a la capacidad de obtener la victoria cambiando y adaptándose según el enemigo. El agua, con su fluidez y capacidad de adaptarse a cualquier recipiente, es la metáfora perfecta para ilustrar la importancia de la flexibilidad en el campo de batalla. Un líder debe ser como el agua, capaz de cambiar sus tácticas según las circunstancias del terreno, es decir, de la situación que enfrenta. La rigidez, por el contrario, conduce a la derrota. Y en nuestra vida personal, la adaptabilidad es igualmente crucial. Vivimos en un mundo en constante cambio, lleno de desafíos inesperados. La capacidad de ajustarnos a las nuevas circunstancias, de aprender de nuestros errores y de encontrar soluciones creativas es fundamental para superar los obstáculos y alcanzar nuestras metas. Piensen en cómo la tecnología ha cambiado nuestras vidas en los últimos años. No hemos tenido que adaptarnos a nuevas formas de trabajar, comunicarnos y relacionarnos. Sun Tzu nos revela el papel fundamental del espionaje en la guerra. Si no se trata bien a los espías, pueden convertirse en renegados y trabajar para el enemigo, escribe. La información es poder, y en la guerra la información sobre el enemigo puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Sun Tzu clasifica a los espías en 5 categorías: los espías nativos reclutados entre los habitantes del territorio enemigo, los espías internos que se infiltran en las filas del enemigo, los agentes dobles que trabajan para ambos bandos, los espías liquidables que difunden información falsa, los espías flotantes que se desplazan para recopilar información. El espionaje en sus diversas formas sigue siendo una práctica común en el mundo actual. Desde la inteligencia militar hasta la competencia empresarial, la información sobre las intenciones y los movimientos del oponente es un activo valioso. Sun Tzu nos enseña que el espionaje bien gestionado es una herramienta poderosa para asegurar la victoria. Piensa en cómo las empresas invierten grandes sumas en análisis de mercado para obtener información sobre sus competidores. Hasta ahora hemos explorado las bases del pensamiento estratégico de Sun Tzu, los 5 factores para la victoria al engaño como herramienta y la importancia de la adaptabilidad. Pero adentrémonos aún más en la filosofía de Elta de la guerra. Sun Tzu va más allá de las tácticas y nos invita a comprender la naturaleza del conflicto en sí misma. Uno de los conceptos más fascinantes que propone es el de hacerse invencible. En el capítulo 4 nos dice: antiguamente los guerreros expertos se hacían a sí mismos invencibles en primer lugar y después aguardaban para descubrir la vulnerabilidad de sus adversarios. Suena casi místico, ¿verdad? Pero ¿cómo se traduce esto en la práctica? Sun Tzu nos explica. Hacerte invencible significa conocerte a ti mismo. Aguardar para descubrir la vulnerabilidad del adversario significa conocer a los demás. La clave reside en un profundo autoconocimiento y en la comprensión de nuestro oponente. En otras palabras, la invencibilidad en uno mismo, la vulnerabilidad en el adversario. Afirma Sun Tzu: si conocemos nuestras propias fortalezas y debilidades al mismo tiempo que analizamos la del enemigo, podemos actuar con precisión y seguridad, minimizando los riesgos y maximizando las posibilidades de éxito. Esta idea de la invencibilidad a través del autoconocimiento tiene una profunda resonancia en nuestra vida cotidiana. Al enfrentar cualquier desafío, ya sea personal o profesional, es crucial comprender nuestras propias capacidades, limitaciones y emociones. Solo así podremos tomar decisiones conscientes, actuar con confianza, evitar errores que nos hagan vulnerables. El capítulo 5 del arte de la guerra se titula Sobre la firmeza, y en él Sun Tzu nos habla de la importancia de la energía, la percepción y la adaptabilidad en la batalla. Nos explica que la fuerza bruta no es suficiente para alcanzar la victoria. La clave reside en saber utilizar la energía de manera inteligente, creando una percepción favorable en el enemigo y adaptándose a las circunstancias cambiantes del conflicto. La fuerza es la energía acumulada, o la que se percibe, nos dice Sun Tzu. Eso es muy cambiante. Los expertos son capaces de vencer al enemigo creando una percepción favorable en ellos, así obtener la victoria sin necesidad de ejercer su fuerza. Es decir, un maestro en el arte de la guerra sabe cómo manipular la percepción del enemigo, haciéndole creer que es más débil o menos capaz de lo que realmente es. Esta idea de la percepción como un arma es especialmente relevante en el mundo actual, dominado por la información y la comunicación. La imagen que proyectamos, la forma en que nos comunicamos y la manera en que manejamos la información pueden influir en la percepción que los demás tienen de nosotros.
Y esto a su vez puede determinar nuestro éxito o fracaso en cualquier ámbito de la vida. Piensen en las redes sociales. No construimos una imagen de nosotros mismos que a veces no refleja la realidad. Volviendo a Sun Tzu, su autor también destaca la importancia de la adaptabilidad de saber cambiar de estrategia según las circunstancias. La ortodoxia y la heterodoxia no es algo fijo, sino que se utilizan como un ciclo afirma. Un líder eficaz no se aferra a un plan rígido, sino que se adapta a las circunstancias cambiantes del conflicto utilizando tanto métodos ortodoxos como heterodoxos para lograr sus objetivos. En el capítulo 6, Sun Tzu profundiza en el concepto de lleno y vacío que ya mencionamos. Nos explica cómo un maestro en el arte de la guerra utiliza la estrategia para atraer al enemigo a un terreno favorable donde puede explotar sus debilidades y asegurar la victoria. Cuando induces a los adversarios a atacarte en tu territorio, su fuerza siempre está vacía, en desventaja. Mientras que no compitas en lo que son los mejores, tu fuerza siempre estará llena. En otras palabras, un general astuto elige el terreno de batalla y el momento del ataque, creando una situación en la que el enemigo se vea obligado a luchar en desventaja. Esta estrategia de atraer al enemigo a terreno favorable tiene aplicaciones en diversos ámbitos de la vida. En una negociación, por ejemplo, es importante crear un ambiente en el que la otra parte se sienta cómoda y dispuesta a ceder. En un debate, se trata de llevar la conversación hacia temas en los que tenemos una ventaja argumentativa. En cualquier situación competitiva, la clave reside en saber crear un escenario en el que podamos jugar con nuestras fortalezas y explotar las debilidades del oponente. En el capítulo 7, Sun Tzu nos habla de las estrategias para el enfrentamiento directo e indirecto. Explica cómo un general astuto puede utilizar la velocidad, la sorpresa y el engaño para obtener la victoria. La dificultad de la lucha armada es hacer cercanas las distancias largas y convertir los problemas en ventajas. Escribe: un maestro en el arte de la guerra sabe cómo acortar las distancias cuando le conviene y cómo alargarlas cuando el enemigo tiene la ventaja. Sabe cómo crear la ilusión de estar lejos cuando está cerca y viceversa. Sabe cómo utilizar la velocidad y la sorpresa para desorientar al enemigo y atacarlo cuando menos se lo espera. Estas estrategias de engaño y manipulación de la percepción, como hemos visto, son aplicables en diversos ámbitos de la vida. En una negociación, por ejemplo, podemos utilizar la información y la comunicación estratégica para crear una percepción favorable en la otra parte mientras ocultamos nuestras verdaderas intenciones. En un debate podemos utilizar argumentos sorpresivos o cambiar el enfoque de la conversación para desorientar al oponente y llevarlo a un terreno favorable. En el capítulo 8, titulado Sobre los 9 cambios, Sun Tzu profundiza en la importancia de la adaptabilidad y la flexibilidad en la guerra. Si eres capaz de ajustar la campaña a cambiar conforme al ímpetu de las fuerzas, entonces la ventaja no cambia y los únicos que son perjudicados son los enemigos, nos dice. Un líder eficaz, nos explica Sun Tzu, no se aferra a planes rígidos, sino que se adapta a las circunstancias cambiantes del conflicto, modificando su estrategia según sea necesario. La rigidez, por el contrario, conduce a la derrota. Esta lección, al igual que muchas otras del arte de la guerra, tiene una profunda resonancia en nuestra vida cotidiana. Vivimos en un mundo en constante cambio lleno de desafíos inesperados. La capacidad de adaptarnos a las nuevas circunstancias, de aprender de nuestros errores y de encontrar soluciones creativas es fundamental para superar los obstáculos y alcanzar nuestras metas. Sun Tzu también nos habla de la importancia de analizar el beneficio y el daño, tanto para nosotros mismos como para el enemigo. Por lo tanto, las consideraciones de la persona inteligente siempre incluyen el analizar objetivamente el beneficio y el daño. Cuando considera el beneficio, su acción se expande. Cuando considera el daño, sus problemas pueden resolverse. Es decir, un líder sabio evalúa cuidadosamente las consecuencias de sus acciones, tanto positivas como negativas, antes de tomar una decisión. Este principio es fundamental para la toma de decisiones en cualquier ámbito de la vida. Antes de actuar debemos considerar las posibles consecuencias de nuestras acciones tanto para nosotros mismos como para los demás. Debemos evaluar los riesgos y las oportunidades y elegir el camino que nos conduzca al mejor resultado posible. En el capítulo 9, titulado Sobre la distribución de los medios, Sun Tzu nos habla de la importancia de la estrategia y la logística en la guerra. Nos explica cómo un general astuto utiliza el terreno, los recursos y la información a su favor, creando una situación en la que el enemigo se ve obligado a luchar en desventaja. Las maniobras militares son el resultado de los planes y las estrategias en la manera más ventajosa para ganar. Determinan la movilidad y efectividad de las tropas, es decir, la clave para la victoria reside en planificar cuidadosamente las maniobras aprovechando al máximo el terreno, los recursos y la información disponible. Esta lección, al igual que las anteriores, tiene aplicaciones más allá del campo de batalla. En cualquier proyecto o empresa, la planificación estratégica y la gestión eficiente de los recursos son fundamentales para el éxito. Debemos analizar cuidadosamente el entorno, identificar las oportunidades y los riesgos y establecer un plan claro y conciso para alcanzar nuestros objetivos. Sun Tzu también nos advierte sobre la importancia de la salud y la moral de las tropas. Cuida de la salud física de tus soldados con los mejores recursos disponibles.
Cuando no existe la enfermedad en un ejército, se dice que este es invencible, nos dice. Un líder eficaz se preocupa por el bienestar de sus seguidores, proporcionándoles las condiciones necesarias para que puedan desempeñar su labor de la mejor manera posible. La salud, la motivación y el espíritu de equipo son factores clave para el éxito de cualquier grupo u organización. Piensen en un equipo deportivo. Si los jugadores no están en buena forma física y mental, podrán dar lo mejor de sí mismos. En este capítulo, Sun Tzu también nos habla de la importancia de la disciplina y el orden en el ejército. Un ejército sin disciplina es un peligro para sí mismo. Un ejército con disciplina es una fuerza invencible.